aquí estamos. Queremos que las personas, lo que yo llamo el remanente profético, pueda ser edificado más que de una palabra, que a veces se convierten en palabras emocionales que no transforman, no cambian, solo crean expectativas emocionales, pero no llegan a transformar la esencia de la identidad de la persona. Entonces vamos a trabajar en esto. Déjeme mostrarle cuál es la agenda de lo que estaremos. No sé si se puede ver la pantalla, yo no la veo. Ahora sí. Sí se Ok. ve. Catartizo, laboratorio, Sistema Apostólico de Reforma y Establecimiento 2026. 2026, algo que el Señor me mostraba que es un año muy importante que nos va a servir de plataforma para el resto de los años, por lo menos hasta terminar el 2030. Entonces, estaremos construyendo, como le digo, metódicamente. Hay una agenda que está dividida en cuatro módulos, y comenzaremos, iremos sin prisa, sin carreras. Cada 3 martes habrán clases, y el último martes, el cuarto martes, yo voy a dejar un trabajo de autorreflexión, de meditación, de oración, de búsqueda, que pueda incluir sistemas de autoevaluación, las cuales he estado trabajando, para que podamos vencer el autoengaño. Si existe algo que nos limita, es el autoengaño. Y el autoengaño viene por esa plataforma religiosa, que nos hace creer que estamos bien, pero a veces estamos estancados. Conozco mucha gente estancada, y que vive en un autoengaño creyendo que están avanzando, y lo que están es dando vuelta. Entonces vamos a comenzar hablando de la ruta de la transformación y el marco de libertad. Trataremos de ir creando también algún material para que puedan ir trabajando. Igual los YouTube quedan disponibles. Automáticamente en mí mismo yo estoy trayendo un cambio. Yo he sido muy libre en el sentido de que venga el que quiere, y el que no quiere que no venga, pero esta vez está por ahí mi esposa, que va a estar. No es necesario decir presente, aquí estoy, aquí está Margarita, ¿dónde está? No. Pero sí vamos a llevar listas, porque necesitamos el compromiso de las personas. Este es un sistema de acompañamiento. Y al ser un sistema de acompañamiento, si usted no tiene la permanencia, ¿cómo lo puedo acompañar? Vamos a incluir los 1 a 1, que es una herramienta que es muy poderosa cuando se hace uso. Las personas las han hecho uso. Aquí está Belkis, que constantemente estamos hablando, Ichi Piñero desde hasta Puerto Rico, también con Bárbara, bueno, con Margarita hablamos también. Entonces es una herramienta, porque es un programa de acompañamiento. No quiero que sea teórico, sino que de autoevaluación, que podamos conversar privadamente, para poder en este año, y al finalizar este año, en el 30 de diciembre, podamos decir, ya olvidé. O sea, estoy cerrando la página y estoy avanzando a lo que Dios quiere. Entonces vamos a comenzar con este módulo de fundamento, la ruta de la transformación. Número 2, he estado trabajando en una herramienta que ya la he puesto a trabajar con algunas personas que me sirvieron como conejillo de indias en un módulo de diagnóstico que se llama Evaluando el Estancamiento. Es una serie de preguntas que te van a llevar a autoevaluarte. ¿Por qué, dónde y cómo estás estancado? Como le digo, aquí se trata de vencer el autoengaño, el autoengaño religioso. Número 3, el módulo de visión. Vamos a retomar la palabra profética y la temporada base del 2026.
Vamos a revisar toda la palabra profética que nos va a servir de referencia para los próximos años. Cómo trabajamos la palabra, cómo creamos visión. Si usted no sabe crear visión, hacemos un 1 a 1 y empezamos a trabajar en, por lo Amén. menos, crear una visión para los próximos 6 meses, crear una visión para los próximos 3 meses, crear una visión para el próximo año. O sea, ya comenzar a trabajarlo de acuerdo a su identidad. Uno no puede crear una visión alejado de su identidad, alejado de lo que Dios le muestra y alejado de la palabra profética que Dios le ha dado. Número 4, hablaremos, y este es un laboratorio que está dentro de todo el programa, que es el laboratorio de sanidad, que más o menos estoy calculando unas 8 o 9 semanas solamente para este último módulo. Por eso decidí hacerlo 3 martes, descansar uno, para que podamos llevar la secuencia que nos llevaría aproximadamente, yo calculo, unas 18 semanas, incluyendo los martes que no habrá clases, pero sí será un tiempo de meditación personal. Entonces vamos a llevar algún tipo de asistencia, siempre están los YouTube, que usted puede conectarse, si no está en el Zoom, puede conectarse en el YouTube. O sea, no se trata de control, de que yo quiero que estén aquí, sino que podamos aprovechar. Y si es un sistema de acompañamiento, pues necesitamos acompañarnos. Eh, eso. Y luego está la parte financiera, que eso es, yo no me muevo ni por el dinero, pero si hay un compromiso para aquellos que van a pagar el 100%, otros van a pagar media beca, otros van a pagar pues el acompañamiento porque recibieron una beca completa, y así hay diferentes. Ahora, el dinero no garantiza el acceso, esa es tu responsabilidad, tu responsabilidad. Entonces vamos a fundamentarnos en eso. Y ya vamos a entrar en materia con el primer módulo, que es el módulo del fundamento, es decir, la ruta de la transformación. Vamos a ir hacia lo interno. Pero antes de comenzar, ¿alguien quería decir algo? Ok, quiero pedirle a la profeta Margarita si nos apertura este tiempo, profeta Margarita, con una oración, nos podamos ser enviados a este tiempo. Déjenme quitar el... Ok, Padre, te damos gracias. Venimos en el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de aprender. Gracias por lo que tú tienes para nosotros, porque estamos confiados y seguros, papito amado, de que tú estás envuelto en esto. Gracias porque tú quieres prepararnos, Señor. Tú quieres no solamente dimensionarnos, sino que quieres, papito amado, transformarnos. Sabemos y reconocemos que necesitamos transformación para esta hora y para este tiempo, Padre. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias y declaramos, papito amado, que lo que vamos a recibir lo vamos a atesorar. Declaramos en el nombre de Jesús que estamos receptivos, Señor, que estamos abiertos, no solamente a la enseñanza, sino a la corrección, Señor. A, a esa corrección que nos va a llevar, Señor, a otro nivel, a esa corrección que nos va a llevar, Señor, a dejar a un lado paradigmas, a dejar a un lado todo aquello que hasta ahora nos ha estancado, que hasta ahora nos ha detenido, Padre, y te decimos, henos aquí, Señor. Aquí estamos confiados y seguros, papito amado, que vamos contigo de la mano, y si vamos contigo de la mano, sabemos que todo será mejor, Padre. Todo para la honra y gloria tuya, Señor, y para que nosotros podamos servirte mejor. Queremos ser efectivos, queremos ser, papito amado, útiles para ti en esta hora. Y por eso estamos en estas condiciones, papá, esperando lo que tú traes para nosotros, y de una vez te decimos gracias por lo que tú nos vas a enseñar, por lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Pedimos también una bendición especial para nuestro apóstol, Padre, para que tú le sigas revelando, para que tú le sigas equipando, Señor, porque sabemos, Padre amado, que a través de lo que tú le das, Señor, nosotros también vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a ser transformados y vamos a ser dimensionados. Todo para la honra y gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, profeta Margarita. Bien, iniciamos entonces con este módulo
de la ruta de transformación en el marco de libertad. Entonces vamos a poner un fundamento en relación a esto que estaremos hablando. Primeramente, el orden no es negociable. Vamos a ir definiendo qué es realmente el orden, porque podemos decir que hay un orden natural que involucra la limpieza, el orden en la casa. Hay gente que es más ordenada que otra, pero en realidad orden, como yo lo recibí del Señor, orden es la confrontación con las tinieblas. O sea, cuando hay luz, la luz va a confrontar las tinieblas y va a traer el desorden mental, emocional y espiritual a la luz. En el libro de Efesios dice que la luz lo manifiesta todo. Entonces el orden no es negociable. Cuando vemos desde el principio en el libro de Génesis nos enseña cómo Dios creó la luz antes de crear el sol, porque lo que estaba haciendo era creando orden, era confrontando las tinieblas. Entonces el orden no es negociable. Entonces necesitamos aprender a traer orden a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestro espíritu, para que entonces la luz de Dios pueda resplandecer. Ahora, número 2, solamente en el orden de Dios puede haber diseño. Entonces el diseño es imprescindible. Ahora, ¿qué es el diseño? El diseño es la sumatoria de lo que la persona es. Incluye identidad, incluye capacidad, incluye la responsabilidad de la madurez, porque la madurez no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad suya. Entonces ese es el diseño. El diseño viene a causa de la exposición de las tinieblas. Por eso es importante que aprendamos a confrontar el desorden, la falta del orden de Dios. Y vemos que ese es el proceso que vemos desde el libro de Génesis. Dios trae luz, la luz confronta las tinieblas, se manifiesta el desorden que había, el caos, y Dios comienza a recrear y a traer el diseño. El diseño es la sumatoria de una persona, de una congregación, porque hay un diseño para una persona, para una congregación, para un matrimonio, hay un diseño. Entonces el diseño es imprescindible para poder encontrar la plenitud de Dios. Número 3, de ese diseño se desprende que nuestra identidad está en Él. Todo lo que está alejado de Él es falso. Entonces el mundo nos da una identidad, la iglesia puede darnos una identidad, la religión puede darnos una identidad, la familia puede darnos una identidad, pero si la identidad no está en Él, nuestra identidad es una marca, que puede ser una expectativa, puede ser una idea, puede ser un reflejo, puede ser marcas y heridas emocionales. Entonces, la identidad está fundamentada en Él. Fuera de Él no hay identidad. Él es nuestro Padre. Y el libro de 2 de Corintios 3:18 lo dice: no todos nosotros con el rostro descubierto vamos siendo transformados a la imagen del que está en el espejo, el cual es Cristo. Entonces, de ese diseño se desprende la identidad y la capacidad. Mi capacidad está entre mayor yo descubra mi identidad, mayor es mi capacidad. Entonces hay cosas que Dios me llamó a hacer, pero no son, en este momento no son compatibles con la realidad de mi identidad. Entonces yo me siento inadecuado, me siento lleno de temor, me siento de miedo. ¿A cuánto les ha pasado que sienten que tienen que hacer algo para Dios o por Dios o que Dios los ha llamado, pero se sienten inseguros, temerosos, con miedo, porque es un problema de identidad? Entonces, la capacidad en el pleno uso de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, está en la identidad. Por eso es importante que entendamos que la capacidad nace, se desarrolla y se multiplica en la identidad. Y número 5, Cristo en mí es el gobierno interno. O sea, esa es la pelea. O sea, ¿quién gobierna en el espíritu del hombre? Y ese yo le llamo el gobierno interno. ¿Quién gobierna? Entonces vamos a ir viendo cómo los pensamientos, las ideas, heridas, los ciclos, los traumas, las expectativas, una mala identidad, las marcas de rechazo, las marcas de orfandad, crean un gobierno interno que compite con el gobierno de Cristo.
La palabra dice, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Ese es el gobierno interno. Entonces, cuando Cristo no está formado en madurez, hay una pelea por el gobierno interno del ser humano. Y es donde hemos hablado acerca del secuestro de la voluntad, hemos hablado de otros temas que necesitamos entonces entender estos principios. El orden no es negociable, el diseño es imprescindible, la identidad está en él, mi capacidad se desprende de mi identidad y Cristo en mí es el gobierno interno. Ahí más o menos vamos a ir navegando. Entonces, cuando hablamos de madurez, que esa es la plenitud del gobierno interno, es decir, identidad, capacidad y responsabilidad, esa es la definición de lo que es madurez. Es la identidad que nace de Cristo, que se revela en el ser humano, en el espíritu del ser humano, que activa la capacidad espiritual que Dios le dio, es decir, dones naturales, dones espirituales, diaconías, energemas, que son las tres dimensiones de los dones. Podemos hablar de eso después. Tres dimensiones de los dones. Entonces, eso me da la capacidad para caminar en todo lo que Dios ya preparó, porque yo quiero que usted sepa algo. Dios ya preparó obras para que usted caminara en ellas. Hay obras que tienen su nombre. Y si Dios le dio el nombre a esas obras es porque usted tiene la capacidad. Ahora, necesitamos entrar en el proceso de madurez. Entonces, la madurez y la efectividad del diseño no pueden ser aceleradas por actividad religiosa. Deben ser escuchadas, reveladas, alineadas y reconciliadas con el sonido de su voz en el espíritu del hombre. Y para esto yo le invito que durante este proceso usted lea todo el libro de Efesios. No, lea el libro de Efesios. El libro de Efesios nos narra este proceso del cual estaremos hablando hoy, el marco de la libertad. Ahí lo encuentra, quizás no en el orden que lo vamos a hablar hoy, pero se encuentra completamente en el libro de Efesios. Le invito que, y si alguien está interesado, vamos a ir, podemos acompañarlo como con un devocional, que puedo incorporarlo con oraciones dentro del chat de WhatsApp. ¿Están de acuerdo? Entonces, la madurez y la efectividad no pueden ser aceleradas por la actividad religiosa. La respuesta que yo veo siempre en la iglesia es una respuesta reactiva al estancamiento, queriendo agregar más trabajo, más labor y más actividades ante la incapacidad de crecer y multiplicar. O sea, es imposible que con más actividad podamos traer crecimiento y madurez en la vida de la iglesia. Es a través de escuchar, a través de la revelación, a través del alineamiento con lo que Dios habla y a través de la reconciliación. Cuando hablo de reconciliación, no me refiero a la reconciliación, vamos a reconciliarnos con Dios. ¿Quién anda mal con el Señor? Reconcíliese. No. Cuando hablo de reconciliar, es un término de contabilidad donde uno va a conciliar las cuentas, los egresos y los ingresos para ver cómo están las cuentas. Entonces, cuando reconciliamos lo que Dios habla con lo que yo creo, yo tengo que reconciliar mi sistema de creencia, yo tengo que ajustar, para eso hay un ajuste bancario en contabilidad, donde el faltante se reajusta contablemente. Entonces la reconciliación es un reajuste del balance humano para ajustarse en el balance del espíritu. Por eso hablo de reconciliación, cómo lo que Dios habla confronta lo que el hombre piensa, la expectativa del hombre, la idea del hombre, los planes del hombre. ¿Para qué? Para que todo se haga conforme a la idea de Dios. Yo le decía el otro día a alguien, si estamos en las cosas de Dios, tenemos que hacerla a la manera de Dios. No podemos hacerla de otra manera. Dios tiene una forma, Dios tiene una idea, Dios tiene un pensamiento, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y desde ese principio es que nosotros trabajamos, nos movemos, crecemos, multiplicamos. Es a la manera de Dios, y alejados de la manera de Dios no podemos prosperar. Entonces, ese orden y ese diseño vienen de la manera de Dios.
Entonces veamos, hablando de este marco, entonces el establecimiento verdadero no ocurre ni por la fuerza ni por el esfuerzo, sino por el gobierno interno, es decir, Cristo en mí. No hay nada que usted pueda hacer en su propia fuerza, es a través del gobierno de Cristo. Cristo en mí, la verdad de Cristo. Entonces, este proceso va a pasar por 4 puntos, los cuales vamos a hablar esta noche. Número 1, el proceso de libertad. Dios quiere que usted sea libre. Libre en lo más profundo. Dice el Salmo, en lo íntimo me hiciste conocer la verdad. Número 2, restauración. No puede haber restauración si no hay libertad. De la intención de Dios es que conozcamos la libertad. Permítanme un segundito. No, me retiro un segundito. Ay, perdón. Se me vino una niña que quería jugar. Vamos a jugar. Entonces estamos hablando de libertad, restauración. Restauración es entender el plano y la idea de Dios. Ahora, no puede haber restauración sin libertad. La libertad compite con la intención de Dios para restauración. Entonces a veces somos medios libres y pensamos que hemos sido restaurados y pasa el tiempo y regresamos. ¿A cuánto les ha pasado? Que de repente sienten que han retrocedido, sintieron que ya estaban por dar un paso y de repente se retrocedió. Entonces la restauración va a traer la plenitud de la identidad. Eso se llama madurez y eso va a poder traer la expresión del propósito de Dios. Entonces vamos a hablar de este proceso libertad, restauración, identidad y propósito. Libertad tiene que ver con romper los ciclos, tiene que ver con sanidad interior, pero no es un proceso profundo. La palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Entonces, esa es la intención en la que Dios quiere llevarnos. ¿Para qué? Para manifestar la restauración, que es la plenitud del diseño, la identidad y la capacidad para expresar el gobierno interno, Cristo dentro de mí, la esperanza de gloria, expresa el propósito y la intención de Dios. En ese proceso vamos a movernos. Entonces, hablemos un poquito de qué pasa cuando se altera ese orden, cuando se altera el orden de la libertad, de la restauración y la identidad y el propósito, el resultado es estancamiento. Y en el estancamiento damos muy poco fruto, no damos fruto, estamos estancados, nos sentimos frustrados, limitados, nos sentimos incompletos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se altera, y esa es la intención del enemigo, mantenernos en ignorancia, mantenernos ciegos, sordos, sin poder ver, oír, ¿para qué? Para mantenernos estancados. Entonces, el estancamiento, el enemigo vino a matar, robar y destruir. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través del estancamiento. Cuando tú dejas de crecer, comienzas a decrecer. Y el enemigo te crea una nueva normalidad. Entonces es importante que aprendamos a desafiar lo que es el estancamiento. Entonces, en el próximo módulo tengo ya una herramienta creada para evaluar lo que es el estancamiento. Ahora, ¿qué pasa con el estancamiento? El estancamiento crea una nueva norma, es decir, una nueva normalidad. Nos acostumbramos al estancamiento. Vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, vamos al culto y tenemos un sistema cultual. Yo no sé cuánto les ha pasado, como que sienten que falta algo, aman a Dios,
quieren más de Dios, sienten a Dios, quieren de Dios, pero se sienten limitados, estancados, pero ya es la norma en la que uno vive. Entonces, ese estancamiento crea una normalidad. Entonces ya uno se acomoda. ¿Y qué pasa cuando uno se acomoda a esa norma? Esa normalidad trae una mentalidad. Detrás de la normalidad hay una mentalidad. Estancamiento, pobreza. Uno se acostumbra a la norma en la que vive y eso forma un patrón de pensamiento que termina en una mentalidad. Y ya uno se acostumbra a vivir y a pensar de esa manera y uno dice, pues así es las cosas, no hay manera y así, yo he escuchado gente decir, así nací y así me moriré. Entonces, el estancamiento crea una norma, la norma crea una mentalidad, la mentalidad forma una religión o un concepto religioso y entonces es ahí donde necesitamos establecer una plataforma profética nueva. Este es el proceso en el que el enemigo nos trae. El estancamiento crea una norma, una normalidad, un sentido de así es la vida. Ese sentido de normalidad forma una mentalidad y esa forma de mentalidad se convierte en una religiosidad. O sea, no podemos desafiarlo. Por eso necesitamos establecer una plataforma profética. A mí me sorprende ver, por ejemplo, cómo la gente corre tras profetas que lo único que hacen es adivinar situaciones y no generan cambio y transformación. La intención de la voz de Dios es lo que Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A través del proceso de libertad vamos a desafiar la religiosidad que todos traemos, la mentalidad y la normalidad en la que hemos vivido. Dios nos está llamando a salir de la normalidad en la que hemos estado. Dios quiere que podamos expresar una libertad nueva. Entonces, hoy quiero orar que estamos estableciendo una plataforma nueva en el nombre de Jesús. Hay una plataforma profética de transformación y cambio. Hay una plataforma profética que vence la idea del concepto de la premonición, de los conceptos futuros, sino que trabaja con el corazón de la persona, que es una espada que penetra, separa y divide, que es una espada. O sea, yo hablo que hay una plataforma profética que hoy viene sobre tu vida para activar sueños, visiones, y que vas a escuchar la voz de Dios, de qué Dios está pidiendo de ti en esta temporada, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hablemos un poquito de la libertad. La intención, el deseo, la idea, la mente de Dios es que usted sea libre. Dios no, Jesús no murió en la cruz para que vivieras en esclavitud. Jesús fue enviado por el Padre para que usted viviera en libertad. Esa es la intención, la idea, el propósito de Dios, que viviéramos en libertad. Entonces, ¿para qué Dios quiere que seamos libres? Para manifestar nuestra identidad, naturaleza y carácter. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea, Dios quiere que yo sea libre. ¿Para qué? Para expresar la identidad, el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo. Porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Nosotros vivimos a veces esperando que Dios haga un milagro cuando Dios está diciendo, Cristo en mí es la esperanza de gloria que tú necesitas. En Él tenemos respuesta, en Él tenemos salud, en Él tenemos vida, en Él tenemos la expectativa eterna, tenemos una expectativa espiritual. O sea, Dios me hace libre para que yo muestre y manifieste identidad, manifieste y exprese naturaleza, manifieste y exprese el carácter de Cristo. Para eso Dios me hace libre. Número 2, la libertad genera una evidencia de quién gobierna tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. O sea, ahí se mide la libertad. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás reaccionando con tus emociones? ¿Y cómo estás decidiendo?
En tus momentos reactivos se mide tu libertad. ¿Cómo reaccionas? En frustración, en temor, en miedo, en inseguridad, en fracaso, en duda, en incredulidad, en que vuelves atrás. La libertad se expresa en lo más profundo, no en lo más externo. Porque es fácil pretender que somos libres. Ir a la iglesia, levantar las manos, gritar aleluya, decir gloria a Dios. Es muy fácil hacer estas cosas, pero la intención de Dios es que podamos expresar libertad en el gobierno interno. Cristo en mí, naturaleza, carácter, identidad. ¿Quién gobierna mis pensamientos? Una mente transformada, emociones limpias, decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Como dice el libro de Colosenses, que todo lo que hagamos traiga gloria para el Señor, dando fruto en todas las cosas. Entonces, cuando Cristo permitimos ese proceso de restauración, la libertad nos lleva a la restauración y la restauración me lleva a la expresión de la identidad. Cuando entramos en el proceso de la restauración, habla de la transformación de los pensamientos, confrontamos patrones de pensamiento, confrontamos la normalidad. Llevamos 20, 30 años pensando de una manera y Dios dice, es el tiempo de quebrar esta normalidad, esa mentalidad y esa religiosidad que se ha formado a causa de esa norma, para que restaures tus pensamientos, que sanes tus emociones. Entonces, ¿quién gobierna? Donde hay temor, inseguridad, ciclos, la libertad no está establecida. Entonces, vamos a ver, hay temor en tu vida, hay inseguridad, hay ciclos repetitivos, hay rechazo. Alguien me escribía el otro día y me dice, por estos laboratorios me di cuenta cuánto rechazo había en mi vida. No me daba cuenta, no sabía que tenía rechazo, no sabía que tenía marcas de abandono. Entonces, la libertad no es la ausencia de una lucha espiritual, sino es la capacidad, la libertad es la capacidad de decidir obedecer desde la verdad revelada a través de su gracia y amor, y no a través de la experiencia, que la experiencia es la fuerza del pasado. Por eso Dios quiere hacernos libres. Dios está interesado en que seamos libres y que manifestemos libertad en la manera en la que tomamos decisiones. La palabra dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces, cada decisión que tenemos en la vida debe ser dirigida por el Espíritu. Ahí medimos libertad y nuestra capacidad. Entonces, cuando hablamos de libertad, déjeme ponerle este cuadro para que usted lo pueda ver y le pueda tomar una foto si quiere. Entonces, cuando hablamos de la libertad, vamos a tocar todas las áreas. Número uno, la mente. Vamos a confrontar pensamientos, la raíz de por qué pienso como pienso. Los patrones hablan de estructuras de pensamiento que crean mentalidades. Entonces, cuando uno tiene una mentalidad, ya uno se estableció en una forma y en una conducta. La mentalidad establece una conducta. Y usualmente siempre hay una justificación emocional del por qué pienso como pienso. No, es que yo pienso así porque mira lo que me pasó. Es que cuando yo era niño, siempre hay una justificación emocional que fortalece la manera en la que yo pienso. Número dos, emociones y sentimientos. Eso es una línea que viene de heridas que marcan traumas, rechazo y orfandad. Y usualmente, tras las heridas emocionales, siempre existe una justificación intelectual. El intelecto justifica las heridas emocionales del que por qué yo tengo y expresa la justicia propia, y las heridas intelectuales son justificadas emocionalmente. Entonces, cuando las emociones y la mente, el intelecto, se unen porque trabajan juntas, lo que va a pasar es que va a secuestrar la voluntad. Y la voluntad, cuando no hay libertad, yo le llamo el secuestro de la voluntad, el doble ánimo y la conformidad. Esa es una marca de una voluntad que está
que está limitada, que está en esclavitud. El secuestro, usted no puede tomar decisiones. Yo no sé cuántas veces hemos dicho voy a hacer esto, pero no puedo. El doble ánimo, digo que sí, pero no puedo. Y estoy animado, luego desanimado, animado, desanimado, voy, no voy. ¿Por qué? Porque me he conformado a una mentalidad por una normalidad. Y eso nos lleva a un dominio del alma sobre la voluntad y nos hace vivir bajo las expectativas humanas que son creadas por los patrones y las mentalidades. Entonces, así el hombre queda bajo un secuestro y el hombre no puede servir a Dios. O se conforma a una estructura religiosa. Esa es la raíz de la religiosidad. Entonces el espíritu, cuando el alma está gobernada de esa manera, el espíritu viene y queda dormido y oprimido y la religiosidad está activada. La única manera de salir de esto es a través de una impartición espiritual. No hay manera humana de libertar a alguien que está en este estado. Entonces la conciencia, dice la palabra en Hebreos 9:14, perdón, se me fue. Dice que somos limpios por la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Entonces rompemos el estancamiento y comenzamos un proceso de impartición de la voz de Dios, que es la activación profética. Lo profético es, como le digo, es más que me digan el futuro. Lo profético es una estructura que vivimos por la voz de Dios. Y entonces eso nos permite confrontar la sordera y la ceguera espiritual. Yo no sé aquí cuántas personas pueden decir, me cuesta escuchar a Dios, me cuesta ver lo que Dios quiere hacer. O sea, si usted está en este nivel de sordera y ceguera espiritual, ¿qué se necesita? Una impartición a través del Espíritu Santo sobre la capacidad auditiva. Eso tiene que ver con la intuición para limpiar la conciencia a través de la sangre de Cristo y activar y traer vida al espíritu que está dormido o está oprimido, y ese es el proceso de libertad. Entonces entramos a quebrar el secuestro de la voluntad, y luego ya vamos a hablar acerca de eso, para sanar heridas, traumas, rechazo y orfandad, y entonces entrar en el proceso de la renovación y la transformación del pensamiento. Trabajamos de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, la sanidad interior es trabajar comenzando en el espíritu, activando la intuición, y Dios comienza a darte un sueño, Dios comienza a hablarte, Dios comienza, y entonces comienzas a confrontar las obras muertas. Las obras muertas es todo lo que nace del esfuerzo humano, todo lo que nace de la conformidad, todo lo que nace de la normalidad, todo lo que nace de la religiosidad, que no puede dar fruto en el espíritu. Entonces esa es la nueva norma. Voy a poner este cuadro de nuevo. La normalidad, la mentalidad y la religiosidad. Entonces, comienzo desde adentro, en lo más profundo del espíritu, activando la capacidad de escuchar y de ver para confrontar la conciencia de obras muertas, para activar el espíritu que ha estado dormido, y entonces podemos entrar en una dimensión de adoración. Y desde ahí, desde el espíritu despierto y vivo, comenzamos a trabajar con la voluntad secuestrada, comenzamos a sanar las heridas, comenzamos a transformar la mente, porque no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Quiero orar en esta hora que tu espíritu está siendo despertado, activado, liberado. Yo oro en esta hora que tu espíritu oprimido está recibiendo libertad. Yo hablo en esta hora que la verdad de Cristo penetra sobre el espíritu humano en el nombre de Jesús, y los sentidos espirituales se abren, los sentidos espirituales son abiertos, son despertados en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro en esta hora que la capacidad de la intuición está siendo desatada
en el nombre de Jesús. Y oro en esta hora que la conciencia está siendo limpia por el poder de la palabra. Y que tu espíritu despierta en el nombre de Jesús. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Yo oro en esta hora. El lugar de la muerte es el lugar de la normalidad, que se llama estancamiento. Estás dormido en un lugar de muertos. Eso es estancamiento. Esa es la intención del enemigo. Pero hoy confrontamos la intención del enemigo para que venga esa vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas noches. Hola, Sí, pastora. sí, ¿cómo están? Creo que va a hablarlo más adelante, pero me gustaría saber cómo recupero a la voluntad secuestrada o cómo se rompe el ciclo cuando la voluntad está secuestrada. Como, como lo dije hace un segundo, comenzamos a través desde la impartición del espíritu, en el espíritu del hombre. Entonces, obviamente hay una batalla porque el alma siempre se va a oponer. La carne es enemiga del espíritu. Es una batalla donde la carne va a perseguir al espíritu. La mente carnal es enemiga. Entonces hay una batalla interna, pero entre más alimente el espíritu, entre más se active el espíritu del hombre, entre más libertad tenga el espíritu, porque recuerde, el alma no restaurada lo que está haciendo es oprimiendo el espíritu del hombre para llevarlo a un estado de estancamiento y un estado dormido. Pero cuando el espíritu despierta, comienza una batalla, dos gigantes peleando internamente. Yo no sé cuántos han sentido esa batalla. Como decía el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Entonces hay una batalla interna que nos mantiene peleando. Pero entonces, a través de mi decisión en el espíritu, se me fue el internet por un momento. ¿Me Ajá, escuchan? sí, Ok. sí, ahora sí. Entonces, como le decía, es una batalla interna que comienza en el espíritu del hombre y desde el espíritu del hombre comenzamos a pelear para sanar, para restaurar, para liberar todo y recuperar el secuestro de la voluntad para renovar la mente. Yo no puedo renovar la mente a través del esfuerzo. El esfuerzo me va a provocar cansancio. Tiene que ser desde el espíritu. Entonces, esa es una batalla. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, la ¿Y restauración, dígame. nos podría dar un ejemplo de la vida cotidiana? En el momento, puede ser cuando vaya a hablar otra vez de eso. Un ejemplo de poner eso en un ejemplo, lo que nos está hablando. Ok, voy a avanzar un poquito porque Sí, es que, mire, bueno, ok, de una vez. Por ejemplo, la iglesia nos dice, hay que orar y hay que ayunar. Pero ¿qué pasa si tengo la voluntad secuestrada que está oprimiendo la capacidad en el espíritu? Entonces yo puedo orar y ayunar desde la carne. Y entonces la gente ora y ayuna desde la carne, queriendo encontrar algo nuevo, queriendo encontrar algo de Dios, y nunca salen de donde están, sino que se van enmarañando cada vez más, porque todo es un esfuerzo humano, porque no nace del espíritu. La obediencia puede ser forzada, la obediencia puede ser obligada. La religiosidad en esa norma me obliga. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo revelación, entendimiento, lo que tengo es religión? Entonces, nunca puedo encontrar una solución. Siempre me veo en ese mismo círculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito despertar el espíritu del hombre. Es difícil darle un ejemplo, es decir, ¿cómo se despierta el espíritu del hombre cuando son cosas espirituales? O sea, habla del espíritu, de lo más profundo del ser. Y Jesús vino para darnos vida en el espíritu. Porque lo que muere sin la vida de Dios es el espíritu del hombre. El alma sigue gobernando. Entonces, decisiones. Es fácil entrar en una conducta religiosa de orar, de ayunar,
de buscar, de hacer. Veo que la profeta Margarita le hace así. O sea, es fácil. Profeta Margarita, ¿cuánta gente usted conoce que ora y ayuna y no tienen una evidencia espiritual? Entonces, necesitamos entender, vivimos en una dimensión espiritual, no natural. Pero como la norma se hizo religión y la religión trajo una mentalidad, todo lo resolvemos a través del ayune y ore. Ayune y ore, pero no escuchamos lo que Dios habla, porque estamos en sordera y en ceguera. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. ¿Para qué? Para poder ser restaurados. Estas batallas tienen que ver con fortalezas demoníacas. Bueno, ahí ya cuando hablamos de fortalezas demoníacas, ya estamos agregando otro factor más. Cuando se crean fortalezas de iniquidad dentro de un territorio, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a quedarnos únicamente con las estructuras que estamos hablando aquí. Heridas, traumas, rechazo y orfandad. Pero cuando hay, solamente para dar el ejemplo, cuando hay una operación demoníaca, se establece argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. En relación a la pregunta que estaba haciendo aquí Paula Cuadros. Entonces hablemos de la restauración un momentito. La restauración es la intención de Dios para que podamos recuperar su diseño y asumir la identidad. La restauración no solo es sanidad, es funcionar conforme a la intención de Dios. O sea, esa es la intención de Dios cuando nos hace libres, que podamos funcionar en la naturaleza y en el carácter. La intención de Dios no es que tengamos el diseño, entendimiento. Entonces, en relación a la pregunta, pastora, cuando funcionamos desde el diseño del hombre, desde el diseño espiritual, el espíritu del hombre, a través del Espíritu Santo, gobierna en el hombre. Esa es la diferencia. Pero cuando yo tengo una mentalidad religiosa, entonces la lógica me lleva a tomar conclusiones y decisiones que aparecen espirituales porque le acuñamos actividades como leer la Biblia, como orar, como ayunar, como vigilar, como cantar, como ir a la iglesia, actividades que si no nacen del espíritu, nacen de la carne. Y si nacen de la carne, no tienen respuesta en el espíritu. Igual que el ofrendar, que el diezmar, que el dar. Entonces la sanidad es clave para la restauración. Necesitamos confrontar la mentalidad, necesitamos confrontar los pensamientos, necesitamos confrontar las heridas. El orden de Dios es que nos podamos traer la estructura de Dios a través del orden para traer diseño, porque el diseño trae vida y la vida trae gloria. Dios no manifiesta su gloria en un cuerpo que no tiene vida, porque solo la gloria viene sobre un cuerpo con vida. Entonces hay iglesias que están medio muertas y no tienen la gloria. La intención de Dios es traer una estructura que manifieste el diseño de Dios para la iglesia, para que manifieste una vida. No confundamos iglesias que tienen mucha gente con que esa es la gloria. La gloria es la expresión del peso de Dios, que transforma, que cambia, que libera, que sana, que ejerce influencia. Entonces, cuando hablamos de restauración, hablamos de estos 4 términos: identidad, capacidad, permanencia y responsabilidad. Ese es el concepto de madurez, donde Dios quiere llevarnos. Identidad, la expresión de Cristo. Capacidad, habla de tus dones y la capacidad que Dios te ha dado. Permanencia es la manera en la que fructificamos, y la responsabilidad es cómo multiplicamos. Porque Dios quiere que multiplique. Y la única manera de multiplicar es siendo responsable en la permanencia, en la capacidad y en la identidad. Esa es la única manera en la que podemos hacerlo. Entonces, cuando hablamos de identidad, entendamos: soy el reflejo de su amor, soy la imagen de su presencia y soy el eco de su voz revelada. Y identidad es un proceso de revelación. Identidad no es asumir o presumir.
identidad es revelada. Soy el reflejo de su amor, soy la imagen de su presencia, soy el eco de su voz. O sea, es algo que me es revelado, algo que me es impartido, algo que me es dado, algo que me es otorgado, algo que viene al espíritu del hombre. O sea, viene dentro de mí y me es revelado. Y ahí empieza la batalla. Cuando la identidad comienza a ser impartida en el espíritu del hombre, la mente del hombre tiene otra idea, porque trae una mentalidad. Las emociones traen traumas y heridas y empieza una batalla para establecer una identidad contraria. Entonces, la identidad te permite tener una seguridad interna de quién somos. Toda inseguridad se va de nuestras vidas. Número 2, en la identidad sana se manifiesta Cristo en mí. Todo lo que hago va a prosperar. Todo lo que hago, no hay una batalla, no hay un doble ánimo. La identidad firme en Dios expresa a Cristo. Número 3, es vivir en Él y a través de Él. Es vivir en Él y todo a través de Él. De tal manera, pues, que si alguno está en Cristo, ha crucificado su carne con sus deseos y sus pasiones. O sea, no es una idea, es una realidad, Cristo. Entonces la identidad involucra tres cosas siempre. El autoconocimiento te permite conocerte a ti mismo. Ok, me puedo conocer. ¿Por qué es importante conocerse? Porque cuando me conozco, me estoy viendo en el espejo y la necesidad de ser transformado. El autoconocimiento vence el autoengaño. Número 2, la claridad del valor personal. Cuando no tengo valor, cualquier cosa me da precio. Número 3, una estima saludable. Nada me puede, el rechazo no puede gobernar sobre una persona que tiene una estima saludable. El rechazo no puede. No hay marca, no hay herida cuando una persona tiene una estima saludable. Y entonces la identidad, cuando hay un valor personal, te da una estima. ¿Cuál es tu valor? Cuando una persona no tiene el valor correcto, uno puede entrar en una negociación con la vida. Y uno puede negociar con las presiones, con la expectativa, con la religiosidad, por conveniencias, con el dinero, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre precio y valor. Cuando hay una negociación, yo conozco gente que por el dinero pueden negociar una palabra, por el dinero pueden negociar una palabra profética, por el dinero. Que cuando hay valor, cuando hay una estima sana, el valor es real y yo no tengo precio, nada me puede comprar, ni el dinero, ni la necesidad, nada. Me mantengo firme, tengo una vida coherente con lo que es Cristo. Entonces, eso me permite establecer límites sanos, me permite tener una vida estable y una vida coherente en el espíritu. Las cosas externas no tienen valor sobre las cosas del espíritu. Ni el dinero, ni las posesiones, no, vivimos desde una perspectiva espiritual. De eso se trata la identidad. Nada ejerce presión de afuera. La presión es de adentro hacia afuera. Cuando no tengo seguridad, cualquier cosa me da inseguridad. Cuando no tengo identidad clara, cualquier cosa me da temor. Cuando no tengo estima saludable, cualquier cosa me rechaza. Porque es interno, no es externo. El enemigo identifica esas situaciones y constantemente está buscando cómo crear una normalidad en tu vida para mantenerte estancado. Entonces, cuando entramos a entender la identidad, entendemos que la identidad es la base de la madurez. La identidad es el principio de la capacidad y es la fuente de la responsabilidad. Dios nos está demandando a entrar en una dimensión mayor, que podamos salir de la norma en la que hemos estado, de la norma religiosa, del estancamiento donde hemos estado. Pero para madurar necesito entender identidad. Para desarrollar capacidad necesito entender mi identidad
y para ser responsable en el espíritu, para desarrollar las prácticas espirituales, necesito desde el espíritu gobernar en el alma. Yo puedo proponerme en mi mente leer la Biblia todo el año. De hecho, una vez yo me propuse leer la Biblia de tapa a tapa en 3 meses. Yo pasaba horas leyendo, pero pregúnteme si me sirvió de algo. No me sirvió de nada. Porque no nació del Espíritu, aunque era la Biblia y aunque eran cosas buenas. Y la leí en 3 meses, 3 o 4 meses, leí toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pasaba leyendo 15, 18 versículos, 20 versículos al día. Y era un afán por demostrarme a mí mismo que había leído la Biblia. De nada me sirvió. Entonces, la identidad en el espíritu es la base de la madurez en el espíritu. El principio de la capacidad es la identidad y la responsabilidad nace de la identidad. Entonces, cuando yo entiendo esto, la identidad define quién soy, la capacidad determina lo que puedo sostener, hacer, realizar. Si yo no tengo capacidad, ¿cómo sé las cosas que puedo hacer? ¿Qué capacidad Dios te ha dado? ¿Qué dones? Dones operacionales, qué dones espirituales, qué dones de diaconía Dios te dio, cuál es tu capacidad. Entonces, si yo no tengo en madurez un entendimiento de mi capacidad, no puedo crear nada. Y la responsabilidad me permite saber qué puedo administrar. Y hay estructuras que Dios está desafiando en esta temporada para que podamos incrementar los límites que yo mismo he creído que no puedo. Porque Dios nos llama en este año, Dios nos llama a crecer, Dios nos llama a multiplicar, Dios nos llama a desarrollar, Dios nos llama a desafiarnos a nosotros mismos para salir de donde hemos estado. Esa es la intención en la que Dios quiere que nos movamos. Entonces, la identidad es la base de la madurez. La madurez no comienza con una conducta, comienza con la realidad de quién soy. ¿Usted quiere madurar? Necesitamos descubrir quién es. ¿Quién es Ichi? ¿Quién es Argentina? ¿Quién es Margarita? ¿Quién es Belkis? Porque sin identidad, la obediencia conformada se puede convertir en una estructura religiosa forzada y manipulada y controlada. A veces vemos congregaciones en todo el mundo. Ayuno, oración, el ayuno de Daniel, y a veces ni entendemos por qué ayunamos, pero ahí corremos todos. Haciendo cosas muchas veces sin sentido, sin entendimiento. No sé qué el pastor dijo que hay que hacerlo y que hay que hacerlo. La obediencia puede ser conformada, manipulada, controlada. Y pareciera que son cosas buenas. La disciplina es un producto de la respuesta del conformismo. Tenemos disciplina conformada. Oramos, ayunamos, leemos. No, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a orar. Pero ¿cuál es el fruto de lo que estás haciendo? Si nace en el espíritu, se manifiesta en el espíritu y hay vida en el espíritu. Pero si nace de la conformidad que venimos hablando, entonces es disciplina del alma. Y es muy bueno. Es como el ejercicio físico. Pablo le dice, el ejercicio corporal en poco edifica. El ejercicio de la disciplina natural en poco edifica. El espiritual edifica. La fidelidad desde una persona sin identidad es inestable, lleva a la conveniencia y puede ser manipulada y forzada. La fidelidad dentro de una iglesia puede ser manipulada y forzada. Ahora, la identidad sana te permite definir límites, establece permanencia y produce una estabilidad interna. Yo necesito la identidad, necesito saber quién soy, necesito urgentemente poder ser desatado en una dimensión de identidad que yo no conocía de mí mismo. Límites, pertenencia y una estabilidad interna. No me muevo, las circunstancias no me mueven. Soy inamovible. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de aquellos que avanzamos para conquistar. Las presiones del mundo, haya o no haya, como decía Habacuc, estamos firmes, porque la identidad, estoy firme en él. De eso se trata. Identidad
es el desarrollo de la capacidad. La capacidad no se mide por el deseo ni por la unción, sino por su identidad. La capacidad se mide por el llamado que Dios le dio y la respuesta a la impartición. Si usted no entiende su llamado, usted no entiende su capacidad. Si usted no entiende la impartición que Dios quiere darle, usted no tiene capacidad. Entonces estamos hablando de consistencia, determinación, permanencia en lo que Dios habla. Entonces aquí se desarrolla lo que es una disciplina del espíritu, el descanso, el reposo, la adoración, la intercesión, la lectura de la palabra. Nace de la consistencia, la determinación y la permanencia en lo que Dios asigna, en lo que Dios habla, que genera visión, genera vida, genera transformación, genera cambio. No es firme como una estructura legalista, sino que es flexible, es movible, porque es creativo, es proactivo, es dinámico. La voz del Espíritu nos va llevando donde Él quiere, a la hora que Él quiere, cambia. Entonces, consistencia, determinación y permanencia es clave para desarrollar la capacidad en aquellas cosas que Dios me ha asignado. Usted no puede recibir capacidad en algo que Dios no le asignó. Si Dios no lo asignó como profeta, por mucho que estudie para profeta, si Dios no lo asignó como profeta, no puede. Entonces, Dios nunca te asigna por necesidad, sino que por diseño. O sea, descubre cuál es tu llamado, descubre cuál es tu propósito, descubre cuál es tu intención. Y para descubrir intención, propósito y llamado, tienes que descubrir tu identidad. Y tu identidad te revela tu capacidad. Entonces, como consecuencia de ese diseño del cual estamos hablando, tú puedes responder para desarrollar esa capacidad. Todos somos llamados, pero pocos somos escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre el llamado y el escogido? En que yo escojo que Él me escoja. Yo voy a escoger ser escogido. Mi obediencia, mi determinación, mi consistencia, mi permanencia. Voy a escuchar su voz, voy a alimentar la voz del Espíritu, voy a alimentar mi espíritu con su espíritu. La capacidad crece cuando la identidad es sana. Pregúntese, ¿por qué no he crecido? ¿Por qué no he multiplicado? ¿Por qué sigo estancado? ¿Por qué estoy todavía peleando con esto? Porque la identidad no está sana. Identidad es la clave de la madurez. La identidad es la clave del desarrollo de la capacidad. Déjeme decirte, hay dones impresionantes que están en tu vida que tú no sabes que los tienes. Hay dones de sanidad, de liberación. Hay capacidades que Dios ha puesto para que enseñes, para que hables, para que prediques, para que liberes, para que profetices, pero no los has descubierto. Necesitamos desafiar la normalidad. Necesitamos desafiar la norma, el pensamiento, la idea, muchas veces religiosa que tenemos. Entonces, la responsabilidad nace de un resultado interno. Yo no puedo pedirle a Dios, Dios, hazme responsable. No, la responsabilidad es mi respuesta obediente a lo que Él me llamó. Que la responsabilidad sale cuando yo entiendo mi identidad y cuál es mi capacidad. Eso me demanda ser responsable. La parábola de los talentos dice que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Entonces, yo quiero que veas en tu mano, ¿qué tienes? Como Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés Moisés vio que tenía una vara. ¿Puedes ver lo que tú tienes? ¿Puedes ver qué hay en tu mano? Entonces, esa responsabilidad es la respuesta de la revelación. Descubrí quién soy, descubrí lo que tengo. Que la responsabilidad va a revelar el gobierno interno, el gobierno propio. Mi alma no me va a detener más. Mi doble ánimo, el secuestro de la voluntad, mis heridas. Ahí es donde entramos en la batalla espiritual. Esa era la pregunta que hacía la pastora. Voy a empezar a gobernar desde el hombre interior, como dice el libro de Efesios.
Dice que para que podamos plenamente y seamos plenamente capaces de desarrollar esas 4 dimensiones, profundidad, altura, la extensión y la anchura, para que Cristo sea manifestado en nosotros. Entonces, cuando soy responsable, puedo multiplicar. Cuando soy responsable, puedo crecer. Cuando soy responsable, puedo expandir. Ahora, la responsabilidad es la respuesta de la identidad y la capacidad, que son espirituales. Entonces, la responsabilidad me conecta con la autoridad para funcionar que Dios me dio. Entonces, cuando solo soy responsable de aquello a lo que me llamó Dios, soy responsable y soy capacitado en la medida que mi identidad es establecida. No puede haber responsabilidad alejada de esto. Entonces, la fuente de la responsabilidad es la identidad. Y por último, hablamos de intención y propósito. Entonces, la identidad, la libertad, la restauración, la identidad, cuando estás firme y eres responsable, se manifiesta la intención y el propósito de Dios en tu vida. En esta parte comenzamos a crear visión. Yo no puedo crear visión desde la herida. Yo no puedo crear visión desde la expectativa religiosa. Yo no puedo crear visión. Yo comienzo a crear visión cuando comienzo a entender intención y propósito. Que la intención se establece desde la identidad y tiene que ver con el propósito de vida a nivel general. 2, la dirección personal y familiar para construir futuro. 3, cómo me integro a una tribu. Nadie puede construir solo. O sea, necesito pertenecer a alguien que hable mi lenguaje. Necesito, a eso yo le llamo catartizo. Tiene que ver con obras y servicios. Tiene que ver para qué Dios me puso, qué obras, qué servicios, qué cosas Dios me dio. Y por último, la prosperidad integral. O sea, todas estas cosas tienen que ver con intención y propósito. Tiene que ver con mi vida, el propósito personal, tiene que ver con la dirección personal y de familia, tiene que ver con cómo me integro en una tribu. Necesito una tribu, necesito entender qué obras ya Dios preparó para mí, necesito entender la prosperidad integral en todas las áreas. Eso es intención y propósito. Entonces el propósito no se empuja, no se adelanta, debe ser revelado. Y se expresa a través de la identidad, el gobierno de Cristo. Desde ahí se expresa. Entonces, estos 4 principios deben estar presentes en nuestra vida. Libertad, restauración, identidad, intención y propósito. Esa es la ruta para poder iniciar este proceso de este sistema apostólico de restauración y establecimiento. Estos 4 principios, manténgalos en su mente. Libertad tiene que ver con sanidad, tiene que ver con romper la mentalidad, tiene que ver con confrontar, tiene que ver, o sea, si usted no es libre, no puede ser restaurado. Y si usted no puede ser restaurado, no puede encontrar plenitud de identidad. Y a veces el autoengaño de la normalidad nos hace creer algo que no tenemos y vivir algo que no poseemos. Y ese es el autoengaño. Y cuando estamos en el autoengaño, medio encontramos propósito, medio servimos a Dios, medio hacemos las cosas. Y como estamos acostumbrados a la normalidad del estancamiento, vamos de estancamiento en estancamiento. Es tiempo para desafiar. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos, sistema apostólico de reforma es un programa y establecimiento es un programa de acompañamiento. Estoy extendiendo y abriendo el espacio para acompañarlo. Usted decide y define cómo quiere ser acompañado. Siento muy, muy importante este año, como un año que determina hasta el 2030. Cómo encontramos identidad, responsabilidad y capacidad para poder madurar a una nueva dimensión. Les recuerdo este principio 4, el marco de la libertad. Libertad, restauración, identidad,
propósito e intención. En base a eso, el próximo martes hablaremos acerca por aquí lo tenía, la ruta de la transformación, la visión del futuro. Vamos a hablar acerca de los principios de la disciplina espiritual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo sanamos la identidad? ¿Cómo sanamos la identidad? ¿Cómo sanamos la... Bueno, no existe una respuesta así como que A, B, C, D, E, F, G, H, I. Es un proceso de revelación y de entendimiento, porque así como Dios trabaja en mí y confronta áreas de identidad de una manera, quizás lo puede hacer distinto en la profeta Margarita, en Bárbara, en Nadir, en Argentina, porque Dios trabaja de diversa forma respetando nuestra naturaleza propia. Entonces no existe una fórmula para decir Dios lo va a hacer así. Ahí puede haber muchas maneras. Lo importante es cómo yo me dispongo para ser confrontado. Cómo me dispongo para ser sanado. Cómo puedo, qué responsabilidad yo puedo tomar. Y eso lo vamos a ver en el módulo de la evaluación del estancamiento. ¿Qué responsabilidad yo puedo tomar por el estancamiento? Porque yo soy responsable. Y esto es algo que necesitamos entender. Yo soy responsable. El pastor no es responsable, Nadir no es responsable, Paulina, mire qué guapa esta señora, no es responsable, hasta ahorita la veo. No, yo soy responsable por mi vida. Yo soy responsable. Es que ella está en Ciudad de México, yo estoy en Mérida, ella anda en Ciudad de México. Dígame, profeta Margarita. Sí, apóstol, tengo una pregunta, una inquietud más bien que creo que es la misma de la pastora Hernández acá. Nosotros entendemos todo, ¿verdad? Lo que usted está hablando, estamos ya mucho tiempo con usted. Hemos aprendido, yo creo, a tener identidad, hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, hemos aprendido muchas cosas. Pero nosotros como líderes nos encontramos con gente que sabemos que tiene cautiva, ¿verdad? Su mente. Gentes que creen que están haciéndolo bien, y usted mismo lo dijo, hay gente que llega un momento a pensar por qué no avanza y todo, pero sigue, ¿verdad? Porque de hecho caen en religiosidad creyendo que eso está bien y que eso es normal. Ahora, yo creo que es mi opinión, ¿verdad? Creo que para uno de líder es a veces bien difícil. Yo me he encontrado con gente que cree que está bien y hasta un ciego puede ver que no está bien, que no están bien, que están de hecho muy mal y que están muy engañados. Pero para ellos es normal y le van a decir que están bien, le van a decir que están bien. Entonces, escuchándolo a usted en todo este rato, mi inquietud era hacer esa pregunta. ¿Cómo nosotros ayudamos? Hay personas que es fácil orar con ellas y sacarlas de donde están, ¿verdad? Porque son personas que abiertamente reconocen y le dicen a uno, pues sí, yo sé que estoy mal, mire, ayúdeme o lo que sea, ore por mí, lo que sea. Pero hay gente que creen que están bien Ese es el y que autoengaño. es normal estar bien. Y uno los quiere ayudar, pero no se dejan ayudar. Ese es precisamente el autoengaño que hablábamos de la normalidad. Ahora, cuando yo aprendo a ser responsable de mi vida y estoy abierto, por ejemplo, una persona que no recibe, lo que manifiesta es una marca de orfandad y es una marca de bastardo. Así, o sea, cuando hay alguien que no recibe la capacidad de la corrección es porque tiene un espíritu de bastardo o huérfano, que son dos expresiones distintas. Entonces, pero cuando hay alguien que reconoce
y puede recibir corrección, entonces a través de la corrección uno puede recibir el espíritu de la adopción. Y a través de la adopción uno comienza el proceso de la restauración. La adopción, dice la palabra en el libro de Romanos, que recibimos el espíritu de adopción. La adopción nos permite entrar en el proceso de la transformación, que es lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5. La transformación a través de la regeneración. Entonces, no existe como una palabra, es decir, 1, 2, 3, 4. Entendámoslo el concepto. Adopción puede ser distinto para mí como puede ser distinto para Nadir o para la profeta Margarita, porque lidiamos con distintas cosas. Y hay distintas formas de expresar la orfandad, rechazo, marcas de abandono, marcas de soledad, la justificación, mentalidades. O sea, somos seres tan complejos y estudiando un poco acerca de los dones, por ejemplo, Dios nos dio la capacidad de tener infinitas combinaciones, de más de 6 millones de combinaciones. Entonces, imagínense lo intrínseco del ser humano y lo complejo, que no existen dos personas iguales, no existen huellas digitales iguales, porque somos distintos completamente. Entonces es importante adopción y regeneración. Ese proceso nos lleva a lo que es el proceso de la transformación de la identidad. De manera específica es muy difícil nombrarlo porque Dios trabaja de diferentes maneras. Pero la adopción es determinante y la regeneración que habla Tito 3:5 son determinantes. Bien, vamos a dejarlo por ahí. Si no hay más preguntas, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que puedas impartir sobre cada persona hoy en el nombre de Jesús. Padre, estos 4 principios: libertad. Padre, en la libertad que podamos recibir adopción y que podamos entrar en el proceso de la regeneración, Padre, y la restauración para ser liberados y sanados en la identidad para poder encontrar propósito. Padre, que este año sea una temporada de gracia y de favor para poder caminar a donde no habíamos podido caminar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias.